Si alguien encuentra este registro, si estas palabras llegan a oídos de alguien más que no sea yo mismo dentro de esta oscuridad artificial, quiero que sepa algo desde el principio: no escribo para que me admiren. No escribo para que digan que fuimos ingeniosos ni valientes. Escribo porque la memoria es lo único que no pueden arrebatarnos cuando todo lo demás ya ha sido reducido a polvo. Me llamo Adrián Keller. Cuando el mundo aún tenía mañanas normales y problemas pequeños, yo era ingeniero estructural en la ciudad de Fort Collins, al norte de Colorado. Tenía 35 años, una esposa llamada Laura y un hijo de 7, Noah, que creía que los túneles solo existían en los dibujos animados y en los libros de aventuras. Vivíamos en una casa modesta, de ladrillo envejecido, en un vecindario construido durante la paranoia de la Guerra Fría, aunque en aquel entonces eso nos parecía solo una curiosidad histórica, no una bendición disfrazada. Mi vida antes del fin era aburrida, y ahora lo recuerdo como un privilegio. Diseñaba estacionamientos subterráneos, refuerzos de cimientos, almacenes logísticos. Pasaba horas calculando cargas que nunca imaginé que algún día significarían la diferencia entre vivir o morir. Mi mayor preocupación era cumplir plazos y no derramar café sobre los planos. Pensaba que el mundo, con todos sus defectos, era estable. Pensaba mal. El día que todo terminó fue el 3 de abril de 2028. Lo recuerdo con una claridad cruel. Tenía que conducir hasta Cheyenne para supervisar una obra. Estaba en el garaje revisando el maletero cuando el aire cambió. No fue un sonido al principio, fue una sensación, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Luego llegaron las sirenas. No eran ambulancias ni patrullas. Eran antiguas, profundas, casi animales. Un aullido metálico que parecía surgir de la tierra misma. Me quedé quieto, con las llaves en la mano, incapaz de moverme. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, algunos en pijama, otros con teléfonos en la mano, todos mirando al cielo como si esperaran ver algo que confirmara que aquello no era real. El cielo, hacia el este, tenía un color imposible. No era rojo ni naranja, era algo intermedio, sucio, como una herida mal cerrada. Laura salió corriendo con Noah. Él preguntaba qué pasaba, por qué sonaban esas alarmas que solo había escuchado en viejos documentales. No respondí. No porque no supiera, sino porque decirlo en voz alta lo habría hecho irreversible. Los tomé a ambos de los hombros y los llevé dentro de la casa. Al sótano, dije. Ahora. Nuestra casa tenía un sótano reforzado. Muros gruesos de hormigón, una puerta metálica pesada, conductos de ventilación antiguos. El anterior dueño había sido, según el agente inmobiliario, excesivamente precavido. Incluso había dejado un contador G, cajas de comida enlatada y bidones de agua. Nos habíamos reído de ello la primera vez que lo vimos. Laura dijo que parecía un decorado de película vieja. Ahora no nos reíamos. Cerré la puerta de acero y aseguré los cerrojos. Encendí la radio a pilas. Estática. Luego voces superpuestas, gritos, órdenes incompletas. Alguien mencionó ataques simultáneos. Nombres de ciudades. Demasiados nombres. Noah empezó a llorar en silencio. Laura lo abrazó con fuerza. Yo me senté frente a ellos, fingiendo una calma que no sentía. Arriba, el mundo empezó a temblar. Las primeras explosiones fueron lejanas, pero lo suficientemente fuertes como para sacudir el polvo del techo del sótano. Cada impacto parecía acercarse un poco más. Pensé en las instalaciones militares cercanas, en los hilos, en los objetivos que siempre habían estado ahí, invisibles, esperando su turno. Entonces llegó la luz. Un destello blanco, antinatural, que atravesó incluso la rendija de la puerta sellada. No duró más que un latido, pero fue suficiente para grabarse en mis ojos. Después, el golpe. Una presión brutal que hizo vibrar las paredes, que dobló la puerta como si fuera de papel grueso. Algo arriba se derrumbó con un estruendo seco. Nos quedamos abrazados en el suelo. No sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción de los minutos, de las horas. El contador empezó a emitir pitidos irregulares. Altos. Peligrosos. No mortales, según los viejos manuales que recordaba vagamente, pero suficientes para convertir la curiosidad en una sentencia. Esperamos. Comimos poco. Bebimos sorbos medidos.
Dormimos a ratos, siempre con sobresaltos. Noah preguntaba cuándo volvería la luz, cuándo podría salir a jugar. Laura me miraba buscando respuestas que no tenía. Pasaron 8 días antes de que el contador descendiera a niveles que no nos condenaran de inmediato. Me puse una máscara antigas que olía a goma vieja y miedo. Abrí la puerta. La casa ya no era una casa. El piso superior había colapsado parcialmente. El cielo no era cielo, era una cúpula gris, baja, aplastante. El sol era apenas una mancha difusa, como visto a través de agua sucia. El aire olía a plástico quemado y metal caliente, incluso después de tantos días. Salí a la calle. Las casas vecinas habían desaparecido o estaban abiertas como juguetes rotos. El asfalto estaba cuarteado. Coches volcados, árboles negros, silencio absoluto. No había pájaros. No había viento. Solo un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Caminé unos metros, llamé nombres que nadie respondió. En una casa encontré cuerpos. No los describiré. En otra encontré a un hombre vivo, Samuel, un electricista de mediana edad, sentado en una bañera rodeado de colchones. Me miró como si fuera un fantasma. Lo llevé al sótano. Ese fue el comienzo. No de la supervivencia organizada. No del refugio. El comienzo de entender que el mundo de arriba había terminado y que, si queríamos seguir respirando, tendríamos que aprender a vivir debajo de él. Samuel no habló durante las primeras horas. Se limitó a beber agua a pequeños sorbos y a mirar alrededor del sótano como si temiera que las paredes fueran a desaparecer de un momento a otro. No lo presioné. Yo mismo sentía que cualquier palabra innecesaria podía romper algo frágil, invisible, que nos mantenía en pie. Esa primera noche, después de salir por primera vez, apenas dormimos. El silencio de afuera era distinto al de antes del fin. No era calma, era ausencia. Una ausencia tan total que parecía que el mundo había sido borrado y reemplazado por una maqueta mal hecha. A la mañana siguiente volví a salir, esta vez con más cuidado. Marcaba el camino con pintura en aerosol para no desorientarme entre los escombros. Revisé casa por casa. Algunas estaban demasiado dañadas para entrar. Otras eran tumbas abiertas. En una encontré a una mujer mayor, Ellen, envuelta en mantas, con la mirada perdida y las manos temblorosas. No reaccionó cuando le hablé, pero caminó cuando la tomé del brazo. Eso fue suficiente. El tercer superviviente fue Lucas, un soldado que había improvisado un refugio en un garaje colapsado. Tenía una herida infectada en la pierna y un cuchillo oxidado que no soltó hasta que le mostré el sótano y la comida. Me observó todo el tiempo como si midiera cuánto tardaría en matarme si hacía falta. Al final de la primera semana éramos 7, mi familia, Samuel, Ellen, Lucas y una pareja joven, Irene y Mateo, que habían sobrevivido en el hueco de una escalera. No había discursos heroicos ni celebraciones. Solo miradas cansadas y una pregunta constante flotando en el aire, ¿y ahora qué? Organicé lo poco que teníamos casi por instinto. Las latas se apilaron por tipo, el agua se racionó, el contador de radiación se convirtió en nuestro juez silencioso. Laura cuidaba de Ellen y de Noah. Samuel ayudaba con cualquier cosa eléctrica que pudiera rescatar. Lucas vigilaba la entrada, aunque no hubiera nadie que vigilar, todavía. Las primeras discusiones llegaron pronto. Mateo quería salir más lejos, buscar supermercados grandes. Lucas decía que era suicidio. Irene lloraba en silencio por las noches. Yo escuchaba a todos, pero tomaba las decisiones. No porque quisiera, sino porque nadie más lo hacía. Fue en la segunda semana cuando llegó la idea, aunque en ese momento no la llamé así. Simplemente era una observación. Estaba revisando los planos viejos de la casa, esos que había guardado por costumbre profesional, cuando noté algo evidente: los sótanos de las casas vecinas estaban separados por menos de 20 metros de tierra. ¿Tierra compacta? Sí, pero tierra al fin y al cabo. Y yo sabía cómo atravesarla. Esa noche no dormí. Al día siguiente lo propuse. No como un sueño, sino como un problema técnico. Podemos conectarnos, dije, señalando el plano. No salir a la superficie cada vez. Movernos por abajo. Más seguro. Menos radiación. Lucas dijo que era una locura. Irene preguntó si se derrumbaría.
Samuel me miró en silencio y luego asintió. Si alguien sabe hacerlo, eres tú, dijo. Votamos sin llamarlo votación. 5 a favor, 2 en contra. Empezamos igual. Las primeras paladas fueron torpes. Usábamos herramientas rescatadas de cobertizos destruidos. La tierra estaba dura, húmeda en algunos puntos. Avanzábamos despacio, reforzando con tablas y vigas arrancadas de muebles rotos. Trabajábamos en turnos cortos porque el aire se volvía pesado rápido. A los 12 días, el mazo atravesó el último centímetro de hormigón del sótano vecino. Recuerdo la sonrisa de Noah cuando vio el agujero. Es un túnel de verdad, dijo. No sabía que ese túnel sería el primero de muchos. No sabía que ese agujero marcaría el punto exacto en el que dejamos de ser simples sobrevivientes y empezamos a convertirnos en algo más. El sótano al otro lado del muro estaba vacío. Polvo, cajas rotas, restos de una vida que había salido corriendo y no volvió jamás. Cuando atravesamos el túnel por primera vez, uno por uno, sentí algo parecido al orgullo, pero también miedo. Habíamos abierto una herida en la tierra, y no sabía si sabría cerrarse. A partir de ese día, el subsuelo dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en territorio. Exploramos el nuevo sótano con cautela, como si alguien pudiera seguir viviendo allí sin que lo supiéramos. No había nadie. Solo silencio y un olor viejo, a humedad y abandono. Pero había espacio, y el espacio, en aquel mundo roto, era poder. La noticia se propagó rápido. No por radios ni señales, sino por pasos sobre escombros y voces cansadas que encontraban otras voces. 2 días después llegaron más personas. Un hombre llamado Rafael, conductor de autobús, con una tos persistente. Una mujer, Clara, con su hija adolescente. Luego otros. Algunos venían solos. Otros, con historias fragmentadas y miradas rotas. No aceptábamos a todos. No podíamos. Cada boca era una ecuación que podía no cerrar. Cada noche discutíamos en voz baja, lejos de los niños. Laura odiaba esas conversaciones. Yo también, pero las seguía teniendo. Al cumplir el primer mes éramos 22. El sótano original ya no bastaba. Abrimos otro túnel. Luego otro. Cada vez más rápido, más eficiente. Aprendimos dónde cavar, a qué profundidad, cómo evitar tuberías viejas y cimientos inestables. Samuel improvisó un sistema de ventilación con tubos plásticos y ventiladores de coche. Lucas diseñó turnos de guardia, aunque aún no sabíamos contra qué. Yo dibujaba mapas en hojas arrancadas de cuadernos escolares. Líneas, ángulos, medidas. El caos empezaba a tomar forma. Fue entonces cuando entendí algo que me heló la sangre y me dio propósito al mismo tiempo. No estábamos excavando túneles. Estábamos construyendo una ciudad. La resistencia vino con ella. Un hombre llamado Víctor se negó a trabajar. Decía que tenía una lesión en la espalda, pero lo veíamos fumar y reír mientras otros cavaban. Una noche, una lata de carne desapareció. Lo enfrentamos. Negó todo. Nadie le creyó. Fue la primera vez que expulsamos a alguien. Lo acompañamos hasta la salida más cercana, le dimos una mochila con algo de comida y agua. Víctor gritó que moriríamos todos ahí abajo, enterrados como ratas. Nadie respondió. Sellamos la entrada detrás de él. No dormí esa noche. Pero a la mañana siguiente, cuando recorrí los túneles y vi a la gente trabajando, organizándose, cuidando a los niños, entendí algo aún más terrible. Había decisiones que no podían deshacerse. Y si quería que este lugar sobreviviera, tendría que cargar con ellas. Al final del tercer mes teníamos 9 túneles y 15 casas conectadas. Podíamos movernos bajo 3 calles sin ver el cielo. La radiación arriba seguía siendo peligrosa, el frío empeoraba, pero aquí abajo la temperatura se mantenía estable. Fría, incómoda, pero viva. Establecimos reglas. No por gusto, sino por necesidad. Nadie salía solo. Todo lo encontrado se repartía. Todos trabajaban. La violencia se castigaba con expulsión. Las escribimos en una tabla de madera y la colgamos en el túnel central. Algunos las leían con alivio. Otros con resentimiento. El invierno llegó sin nieve. Solo un frío seco y brutal. Arriba,
El mundo parecía congelado en un estado intermedio entre la muerte y algo peor. Abajo, quemábamos muebles, puertas, libros. Noah preguntó por qué quemábamos libros. No supe qué decirle. La comida empezó a escasear. Las expediciones volvían con menos cada vez. Las tiendas estaban vacías. Los almacenes, saqueados hasta el hueso. Empezamos a racionar. 2 comidas al día. Los niños un poco más. Fue Clara quien hizo la pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿Y cuando se acabe? No respondí de inmediato. Miré los túneles. Las vigas. La tierra. Entonces tendremos que aprender a producir, dije. No solo a esconder. No sabía cómo. Pero sabía que, si no lo intentábamos, todo esto solo sería una tumba grande y bien organizada. La idea de producir comida bajo tierra sonaba, para muchos, como una fantasía desesperada. No los culpaba. Antes del fin, yo mismo habría dicho que era inviable sin electricidad, sin sol, sin infraestructura. Pero el mundo de antes ya no existía, y sus certezas tampoco. Fue Clara quien nos dio el primer punto de apoyo. Antes de todo esto había estudiado biología ambiental. No terminó la carrera, pero recordaba lo suficiente como para saber que las plantas no necesitaban sol en sí, sino luz en ciertas longitudes de onda, agua y nutrientes. No crecerán como antes, dijo, pero crecerán. Eso fue suficiente. Encontramos semillas en una tienda de jardinería semienterrada bajo un centro comercial colapsado. Estaban húmedas, muchas podridas, pero algunas sobrevivieron. Papas, frijoles, hojas verdes. Las tratamos como si fueran oro. Porque lo eran. La luz fue el problema real. Los generadores que habíamos encontrado funcionaban con gasolina, y la gasolina era un recurso finito. No podíamos permitirnos gastarla solo en iluminación. Durante días di vueltas al problema hasta que Samuel me recordó algo que había visto en una granja experimental años atrás. El viento no se acabó, dijo. Allá arriba sigue soplando. Construimos el primer molino con piezas de coches, bicicletas, restos de antenas. Era feo, ruidoso y temblaba como si fuera a desarmarse, pero giraba. Desde el techo de un edificio parcialmente en pie tendimos cables hasta los túneles. No daba mucha energía, apenas lo suficiente para encender unas pocas lámparas LED recuperadas, pero cuando esas luces se encendieron por primera vez sobre las bandejas de cultivo, la gente aplaudió. Plantamos las primeras semillas en cajas improvisadas. Tierra traída en sacos desde la superficie, mezclada con restos orgánicos. Regábamos con cuidado, como si cada gota fuera una promesa. Pasaron semanas sin cambios visibles. Algunos empezaron a dudar. Otros rezaban, aunque ya no sabían a quién. Yo visitaba la sala cada mañana, fingiendo indiferencia, pero contando los días en mi cabeza. El día 81 apareció el primer brote. Pequeño. Verde pálido. Frágil. Noah fue quien lo vio primero. Papá, dijo, está vivo. Ese día nadie trabajó más de lo necesario. Nos sentamos alrededor de las bandejas, mirando cómo algo vivo crecía en medio del hormigón y la tierra muerta. Lloramos sin vergüenza. La primera cosecha no alimentó a todos. No podía. Pero alcanzó para complementar las raciones durante 2 semanas. Fue suficiente para demostrar que no estábamos condenados a consumir hasta desaparecer. Seguimos ampliando. Más salas. Más lámparas. Más molinos. El refugio empezó a transformarse. Ya no era solo una red de túneles, tenía zonas. Viviendas. Talleres. Granjas. Un orden. Con el orden llegó la política. Formamos un consejo. 7 personas elegidas por votación. Yo no quería estar ahí, pero terminé siéndolo. Laura decía que siempre acababa cargando con más peso del que me correspondía. Quizá tenía razón. Las decisiones se volvieron más duras. ¿A quién aceptar? ¿A quién rechazar? Una noche llegó una mujer con 2 niños pequeños. Estaban famélicos. Suplicó. El consejo votó. Perdimos por un voto. Fui yo quien tuvo que decírselo. No gritó. No lloró. Solo me miró. Luego se fue, llevándose a los niños hacia la niebla gris de la superficie. Esa noche no dormí. Esa mirada sigue conmigo. Para cuando terminó el primer año,
éramos más de 100. Teníamos reglas, rutinas, tradiciones incipientes. Celebramos la primera fiesta del refugio con comida escasa y risas cansadas. No había música, pero alguien golpeó una olla y otros siguieron el ritmo. Abajo, en la oscuridad, habíamos empezado a vivir. Pero el segundo año traería algo más que hambre y frío. Traería enfermedad. Y con ella, la certeza de que no todo enemigo viene de afuera. La primera en enfermar fue Marta, una mujer de voz suave que ayudaba en la cocina. Fiebre alta, tos seca, un cansancio que no cedía ni después de horas acostada. Pensamos que era agotamiento. Todos lo estábamos. Nadie imaginó que aquello era el inicio de algo más grande. 3 días después, otros 4 presentaron los mismos síntomas. El refugio, que hasta entonces había sido un lugar de ruido constante, palas golpeando tierra, pasos en los túneles, voces, se volvió silencioso. La gente empezó a hablar en susurros. Nadie quería ser el siguiente. Aislamos a los enfermos en un túnel lateral. Improvisamos mascarillas con telas viejas. Samuel mejoró la ventilación como pudo, añadiendo más tubos, más ventiladores. Yo revisé los planos una y otra vez, buscando fallos, buscando respuestas que no estaban en líneas ni números. Clara hacía lo imposible con conocimientos limitados y casi sin medicamentos. Aspirinas racionadas. Agua. Calor. Esperar. Esperar se volvió la palabra más peligrosa. En 2 semanas murieron 8 personas. No hubo ceremonias. Cavamos una cámara profunda, lejos de las áreas habitadas. Los cuerpos se envolvían en mantas y se bajaban en silencio. Laura rezaba. Yo solo miraba la tierra caer. Algunos exigieron medidas más duras. Sellar túneles. Expulsar a los enfermos. Otros decían que eso nos convertiría en monstruos. El consejo se partió en 2. Yo voté por mantenerlos dentro, aislados pero cuidados. No sé si fue lo correcto. Sé que fue lo que pude soportar. La enfermedad se dio tan rápido como había llegado. 1 mes después, los síntomas desaparecieron. 19 sobrevivieron. 13 no. Aprendimos la lección a un precio alto, vivíamos demasiado juntos, respirábamos el mismo aire sin pensar en las consecuencias. Rediseñé el refugio casi desde cero. Más espacio por persona. Zonas separadas. Sistemas de agua y desechos mejorados. No estábamos construyendo un escondite. Estábamos construyendo algo que debía durar. Trabajamos durante 6 meses sin descanso. Al comenzar el tercer año, el refugio ya no se parecía al lugar improvisado de los primeros días. Tenía niveles, salas amplias, pasillos reforzados con hormigón recuperado. Un lugar donde la palabra hogar empezaba a tener sentido otra vez. La población se estabilizó cerca de las 250 personas. Dejamos de aceptar nuevos miembros. No por crueldad, sino por cálculo. El sistema no soportaría más. No todos lo entendieron. Un día, una patrulla regresó apresurada. Habían encontrado huellas en uno de los túneles exteriores. Huellas que no eran nuestras. Alguien había entrado. Revisamos cada rincón durante 3 días. No encontramos a nadie. Solo polvo alterado, una sensación persistente de que ya no éramos invisibles. 1 semana después, escuché el sonido. Golpes rítmicos. Lejanos. Regulares. No eran nuestras herramientas. Alguien estaba cavando hacia nosotros. Al principio pensé que era mi imaginación. Después de tantos años bajo tierra, el cerebro aprende a inventar amenazas. Pero el sonido volvió. 3 golpes, pausa. 3 golpes más. No era caótico. Era deliberado. Apoyé la oreja contra la pared fría del túnel y sentí la vibración recorrer el hormigón. Tragué saliva. Llamé a Lucas y a 2 más. No hubo pánico, solo una tensión densa, como si el refugio entero contuviera la respiración. Si están cavando hacia nosotros, dijo Lucas, es mejor encontrarlos de frente. Asentí. No quería esperar a que rompieran una pared cualquiera, tal vez en una zona habitada, tal vez de noche. Cavamos durante 2 días. Avanzábamos lento, reforzando cada metro, escuchando. El sonido se hacía más claro. Al tercer día, la tierra cedió. Al otro lado había un túnel estrecho, mal apuntalado,
excavado con desesperación más que con técnica. Olía a sudor viejo y miedo. Avanzamos en silencio, linternas bajas, armas improvisadas listas. El túnel desembocaba en una pequeña cámara. Allí estaban 7 personas. 4 hombres, 2 mujeres y un niño pequeño. Flacos. Sucios. Exhaustos. Cuando la luz los alcanzó, levantaron las manos de inmediato. Nadie gritó. Nadie atacó. El que habló se llamaba Daniel. Dijo que venían de otro refugio, uno construido bajo antiguos almacenes industriales. Una tormenta extraña, lluvias corrosivas, filtraciones. El suelo se volvió blando. Los soportes cedieron. 40 personas murieron en minutos. Ellos 7 escaparon. Habían oído los golpes de nuestros trabajos semanas atrás. Cavaron siguiendo el sonido, sin saber si encontrarían salvación o muerte. El niño no soltaba a su madre. Me miraba con los ojos muy abiertos. Vi en el Anoa, años atrás. Lucas quería expulsarlos. Decía que no sabíamos quiénes eran, que podían traer enfermedades, problemas. El consejo votó. 4 a favor de aceptarlos. 3 en contra. Ganamos por 1. Los alimentamos. Les dimos ropa limpia. Un lugar donde dormir. Lloraron. No de alegría, sino de alivio puro. Daniel resultó ser ingeniero hidráulico. Pasamos horas hablando. Me contó de su error, no impermeabilizar, no prever lluvias ácidas. Tomé nota mental de cada palabra. Un mes después, las lluvias llegaron aquí también. Amarillas. Ácidas. Corrosivas. Pero nuestros túneles resistieron. El agua no se filtró. Esa noche brindamos con agua limpia y pan seco. No era mucho, pero era una victoria. Una más. Sin embargo, el mundo de arriba no había terminado de mostrarnos su peor rostro. En el 4.º año, una expedición regresó tarde. Demasiado tarde. Encontramos sus cuerpos entre ruinas. Asesinados. No por radiación. No por hambre. Por personas. Entendimos entonces que no solo había supervivientes allá arriba. Había depredadores. Y algunos de ellos ya nos habían olido. La muerte de la expedición nos cambió. No de golpe, sino como lo hace el frío cuando se instala en los huesos, lento, persistente, irreversible. Eran 5. Gente experimentada, cuidadosa. Habían salido a medir radiación y a buscar materiales en una zona que ya habíamos recorrido otras veces. Nunca regresaron. Cuando Marcus, uno de los jefes de patrulla, volvió con los cuerpos envueltos en lonas, nadie preguntó qué había pasado. Lo vimos en las heridas. Cuchilladas. Golpes. Saqueo. No fue la violencia lo que más me perturbó. Fue la intención. Alguien había elegido matar. Enterramos a los 5 en la cámara profunda. Laura sostuvo a Noah todo el tiempo. Él no lloró. Solo miraba. A partir de ese día, dejó de preguntar cuándo volveríamos a vivir arriba. Reforzamos todo. Entradas selladas. Guardias permanentes. Trampas simples en túneles exteriores. Las expediciones pasaron a ser de al menos 15 personas, bien armadas con lo que teníamos. Ya no salíamos a explorar, salíamos a sobrevivir. Un mes después repelimos el primer ataque directo. Un grupo de desconocidos encontró una de las entradas más antiguas. Intentaron forzarla. No lo lograron. Hubo gritos, disparos torpes, un caos breve y brutal. 3 de ellos murieron. Uno de los nuestros quedó herido. Los demás huyeron. Esa noche nadie durmió. En el consejo, algunos dijeron lo que todos pensábamos, pero nadie quería decir. La superficie ya no era solo peligrosa, era hostil. Comenzamos a escuchar historias de otros refugios. Bandas. Caníbales. Grupos que cazaban personas como recurso. El mundo no solo había colapsado, había mutado. A principios del 5.º año, una nueva enfermedad apareció. Esta vez no fue tos ni fiebre. Fueron manchas. Oscuras. Duras. Indoloras al principio. Aparecían en brazos, cuellos, rostros. Luego se expandían. La piel se volvía rígida, como corteza. Después venían las convulsiones. La parálisis. La muerte.
Desde la primera mancha hasta el final pasaban unas 3 semanas. No sabíamos qué era. No sabíamos cómo se transmitía. Aislamos. Limpiamos. Esperamos. Murieron 46 personas. Entre ellas, Samuel. Vi cómo las manchas cubrían sus manos, esas manos que habían hecho posible la ventilación, la luz, el aire. Murió sin gritar. Yo cerré sus ojos. Cuando la enfermedad desapareció tan de repente como había llegado, el refugio quedó vacío. Demasiadas habitaciones cerradas. Demasiados nombres que ya no se pronunciaban. La población cayó por debajo de las 240 personas. Seguimos viviendo. Porque no hacerlo no era una opción. En el 6º año, descubrimos algo que cambiaría todo otra vez. Durante una inspección estructural encontré una fisura extraña en una pared antigua. No la recordaba. Detrás había un vacío. Rompimos el muro. Y la tierra nos devolvió algo que no esperábamos. Una cueva natural inmensa. Estalactitas. Un lago subterráneo. Agua limpia. Fría. Viva. Lloré al probarla. Construimos bombas. Tuberías. Filtros. Por primera vez desde el fin del mundo, abrimos grifos y salió agua que no daba miedo beber. La cueva se convirtió en un santuario. Un lugar donde la gente iba a sentarse, a recordar que el mundo todavía podía ser hermoso, incluso roto. El 7º año trajo algo más inesperado aún. No estábamos solos. El primer contacto no fue un saludo ni una señal. Fue una huella. Una bota marcada en el polvo fino de uno de los túneles más alejados, cerca de una salida que apenas usábamos. No era nuestra. El patrón no coincidía con ningún calzado del refugio. Marcus la vio primero y no dijo nada. Solo me miró. Ambos entendimos lo mismo al mismo tiempo. Había alguien más. Cerramos accesos secundarios. Redoblamos guardias. Durante días no pasó nada. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Entonces, una semana después, llegaron. No entraron a escondidas. Se anunciaron con una linterna apuntando al suelo y las manos en alto. Eran 3. 2 hombres y una mujer. Armados, pero sin intención inmediata de usar nada. Dijeron venir de un refugio bajo una antigua escuela, al oeste de la ciudad. Un lugar grande, organizado, con más de 100 personas. Nos pidieron hablar. Los escoltamos hasta la sala principal. La reunión fue larga. Tensa. Se llamaban la Red del Oeste, aunque no usaban nombres grandilocuentes, solo referencias prácticas. Su líder era una mujer llamada Mara. Es militar. Directa. No sonreía. Nos propusieron intercambio. Metal por semillas. Herramientas por conocimiento agrícola. Información por rutas seguras. El consejo debatió durante horas. Aceptamos. El primer intercambio fue pequeño. Casi simbólico. Pero funcionó. Y donde funciona una vez, puede funcionar 2. En los meses siguientes supimos que no eran los únicos. Había otros refugios bajo Denver. Pequeños. Grandes. Algunos estables. Otros apenas sobreviviendo. Todos cavaban. Todos se escondían. Todos luchaban por lo mismo. Creamos un consejo de coordinación. Nos reunimos en un viejo búnker de la Guerra Fría descubierto por casualidad. 8 refugios. 32 personas sentadas alrededor de mesas improvisadas. Fue extraño ver tantas caras nuevas. Me sentí pequeño y acompañado. Discutimos seguridad. Enfermedades. Intercambio. El futuro. Nadie sabía qué hacer con él. El 8º año trajo esperanza, y luego la rompió. Una patrulla científica no regresó. Entre ellos iba Daniel. Los encontramos días después. Asesinados. Robados. Abandonados como advertencia. Rachel, su esposa, gritó hasta quedarse sin voz. Su hija no entendía por qué su padre no despertaba. El mensaje era claro, no todos querían reconstruir. Algunos solo querían sobrevivir a costa de otros. Las patrullas conjuntas comenzaron en el 9º año. Limpiamos zonas. Perdimos gente. Descubrimos horrores. Fábricas convertidas en mataderos. Huesos humanos apilados. Canibalismo.
Muchos dejaron de creer que la superficie pudiera volver a ser un hogar. Pero el mundo no se detuvo. Nacieron niños bajo tierra. 18 en un solo año. Pequeños cuerpos que nunca habían visto el cielo. Noah ya era casi un hombre. Había aprendido a vivir aquí mejor que yo. Laura, en cambio, se apagaba lentamente. Construye un jardín para ella. Luz artificial. Flores. Tierra buena. Sonreía allí, pero era una sonrisa cansada. El 10º año trajo un derrumbe parcial. 12 atrapados. 9 muertos. Revisé cada soporte, cada viga. Dormí en los túneles durante semanas, calculando, reforzando, temiendo llegar tarde. Fue entonces cuando encontramos algo más. Un vacío antiguo. Una caverna que se extendía más allá de nuestros mapas. La exploramos. Agua. Espacio. Posibilidad. El refugio creció otra vez. Y en el 11º año, tomamos una decisión que habría parecido impensable antes. Hablar con los de arriba. La idea de negociar con quienes vivían en la superficie nació del cansancio, no del optimismo. Habíamos pasado demasiados años defendiéndonos, perdiendo gente, reaccionando siempre tarde. Si había grupos organizados allá arriba, no solo depredadores, sino comunidades, necesitábamos saberlo. Mara fue la primera en decirlo en voz alta. No todos son animales, dijo. Algunos solo tuvieron peor suerte que nosotros. Yo no estaba convencido, pero tampoco veía otra salida. Enviamos emisarios. No patrullas armadas, no cazadores. Gente con banderas blancas hechas de sábanas viejas. Tardaron 3 días en regresar. Volvieron con noticias, y con miedo. Había al menos 2 grandes facciones en la superficie cercana. Una, dispersa, basada en trueque y territorios flexibles. La otra, organizada, violenta, jerárquica. Tomaban, castigaban, usaban el terror como lenguaje. Con ellos no había tregua posible. Intentamos hablar con la primera facción. Funcionó, por un tiempo. Intercambiamos mapas, información climática, avisos de zonas contaminadas. Incluso compartimos alimentos en una ocasión. Fue extraño comer bajo el cielo abierto otra vez, con máscaras, midiendo cada respiración. Luego, una de sus caravanas fue atacada. Nos culparon. Negamos. Investigamos. No importó. La desconfianza volvió a ocupar su lugar natural. La tregua murió sin un disparo, pero con la misma violencia. En el 12º año, Laura enfermó. No fue repentino. Fue un desgaste largo, silencioso. Tos, debilidad, dolores constantes. No había manchas, no había fiebre alta. Solo un cuerpo que se rendía poco a poco. Clara hizo todo lo que pudo. Yo también. Nada funcionó. Pasé noches enteras sentado junto a su cama, escuchando su respiración irregular, recordando la vida que habíamos tenido antes. Casas con ventanas. Mañanas sin miedo. Decisiones pequeñas. Murió una madrugada, mientras dormía. No grité. No lloré. Solo me quedé allí, con la mano sobre la suya, hasta que alguien vino a buscarme. El refugio guardó silencio ese día. Noah no habló durante semanas. Después de eso, dejé el consejo. No me fui. No abandoné a los míos. Pero dejé de decidir por todos. Otros tomaron mi lugar. Yo volví a los planos, a los túneles, a lo que sabía hacer cuando pensar dolía demasiado. El 13º año trajo algo distinto. Los sensores de radiación, que durante más de una década habían sido jueces implacables, empezaron a mostrar cifras nuevas. Más bajas. Lentamente, pero de forma constante. El mundo estaba cambiando otra vez. No sabíamos si para bien. La primera vez que vimos los números bajar, nadie celebró. Después de tantos falsos comienzos, nadie quería ser el ingenuo que creyera en una señal equivocada. Revisamos los sensores. Los recalibramos. Salimos con equipos portátiles a distintas zonas. Los datos coincidían. La radiación seguía ahí, pero ya no era una sentencia inmediata. Por primera vez en más de una década, la superficie dejaba de ser una condena automática. Las expediciones cambiaron de objetivo. Ya no solo buscaban recursos, observaban, medían,
Fotografiaban con cámaras viejas. Traían hojas nuevas, insectos, pequeños animales que habían regresado sin pedir permiso. La vida no había esperado a que estuviéramos listos. Algunos propusieron salir definitivamente. Construir arriba. Dejar los túneles como respaldo. Otros se negaron rotundamente. Para muchos, el refugio no era un escondite, era su único hogar conocido. Noah estaba entre los primeros. «Yo no quiero vivir enterrado», me dijo una noche. No para siempre. Tenía razón. Y al mismo tiempo, me aterraba. El 15º año fue un año de transición. Construimos estructuras de prueba en la superficie. Refugios ligeros. Invernaderos sellados. Dormimos arriba por turnos cortos, siempre listos para bajar corriendo si algo salía mal. Algunos se enfermaron. Otros no. Ajustamos protocolos. Aprendimos. Pero el mundo no se reconstruye sin pagar otro precio. Una banda grande, una de las más violentas, entendió lo que significaba que la radiación bajara, más territorio. Más presas. Más poder. Atacaron uno de los refugios aliados. Lo arrasaron. Respondimos. Por primera vez, no fue solo defensa. Fue guerra. Perdimos gente. Matamos gente. Crucé una línea que había jurado no cruzar nunca. No dormí durante semanas, viendo rostros que no quería recordar. La banda fue destruida. Pero nadie ganó. El 17º año trajo calma forzada. Menos ataques. Menos incursiones. La superficie se poblaba lentamente de estructuras humanas otra vez. Pequeñas. Frágiles. Esperanzadas. El refugio empezó a vaciarse. Familias enteras subieron. Dejaron habitaciones intactas, nombres escritos en las paredes, marcas de crecimiento de niños que ya eran adultos. Cada despedida dolía, aunque sabíamos que era necesaria. Yo me quedé. No porque no pudiera subir, sino porque alguien tenía que cerrar el círculo. En el año 20, quedábamos menos de 50 personas bajo tierra. Noah ya vivía arriba. Venía a visitarme. Me hablaba de cultivos al sol real, de viento en la cara sin máscara, de noches viendo estrellas opacas pero presentes. Una mañana bajé con él hasta la sala del primer túnel. El primero. El agujero que lo había cambiado todo. Aquí empezó todo, le dije. Asintió. Y aquí no tiene que terminar. Tenía razón. Sellamos la mayoría de los túneles en los años siguientes. No por miedo, sino por respeto. Dejamos rutas de acceso, archivos, mapas. Memoria. El último día que viví bajo tierra, apagué las luces una por una. El silencio no era vacío. Era descanso. Subí a la superficie al amanecer. El cielo seguía siendo gris, pero ya no ardía. Respiré hondo. El mundo no era el de antes. Nunca lo sería. Pero seguía siendo un mundo. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.